Gálatas capítulo 5 versículos 7 y 8. Si ya lo tiene, vamos a leer esta palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Vuelvo a leerlo. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias en esta hora, Señor, por tener tu palabra para nuestra vida. Y esperamos, oh Dios amado, que puedas tú ministrar nuestro corazón y nuestra vida en una forma muy especial. Al poder, Señor, recibir de esta palabra, podamos, Señor, ser ministrados y guiados y recibir también respuestas a nuestras circunstancias y situaciones diarias. Señor, habla a tu pueblo y ministra a tu pueblo. Úngenos, oh Dios, para que podamos hablar conforme a tu voluntad y podamos, Señor, a través de cada palabra que salga de nuestros labios, puedan, Señor, esas palabras tocar el corazón de tu pueblo. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Vamos a hablar hoy de un tema que es muy sencillo, pero muy práctico. Le vamos a titular ¿Cómo salir del estancamiento? ¿Cómo salir del estancamiento? Estos dos versículos que acabamos de leer los escribe Pablo a los Gálatas, preocupado por lo que estaba ocurriendo en la iglesia de los Gálatas. De esta manera, Pablo le está enfocando algo que está fallando o algo que está mal. Sabemos y entendemos perfectamente que no sirve de mucho que a nosotros se nos diga lo que está mal, si no hay detrás de eso una respuesta para cómo arreglar aquella circunstancia. Podríamos decir entonces, no sirve que alguien identifique lo malo sin dar una solución. Lamentablemente podemos decir que la mayor parte de los cristianos, en su gran porcentaje, entre ellos también los predicadores en su gran porcentaje, somos muy buenos para identificar lo que está mal, pero muy malos para dar soluciones. Hay personas que saben que hay algo que anda mal. A veces no lo identifican muy bien, pero saben que anda mal, pero no saben cómo arreglarlo. Y eso es lo que ellos necesitan. La palabra de Dios y la respuesta de Dios a esa área para poder arreglar, pulir, mejorar lo que está fallando. Y en este sentido, entonces, por eso he titulado este mensaje, ¿cómo salir del estancamiento? Veremos, por supuesto, de alguna forma lo que está mal, pero también veremos cómo solucionarlo. Por eso es importante que ponga mucha atención. No será un mensaje muy profundo ni tampoco muy extenso, pero sí muy práctico para poder de esta manera entonces entender qué debemos hacer como cristianos y como creyentes. Esta palabra en sí es para aquellos que están estancados. Y, por supuesto, para que nosotros que oímos la palabra de Dios y que escuchamos la palabra de Dios, no nos estanquemos. Sé que no todos están estancados, pero también sé que hay muchas áreas en nuestra vida que a veces nos estancan. Nuestras reacciones son diferentes,
nuestra visión de las cosas es diferente, la forma de percibir las cosas que ocurren son diferentes. Y en este sentido, entonces, cada uno de nosotros veremos y viviremos de forma diferente quizás el mismo problema. A algunos les afecta más algo, a otros les afecta menos. Depende de la capacidad que tenga, depende también de la sensibilidad que tenga y depende de las situaciones que haya vivido en la vida. Algunos se han transformado en personas más duras, no en el sentido de duras para ser duros con los demás, sino que más resistentes por las circunstancias que han vivido en la vida. Otros no han vivido muchas cosas difíciles, por lo tanto, cualquier cosa puede afectarles y derrumbarlos. Y ante esa realidad percibimos de forma diferente las cosas. Dije una vez por allí en alguno de los mensajes y lo vuelvo a reiterar: todos sentimos en forma diferente. Algunos tienen frío, otros tienen calor, otros está bochornado el ambiente. En fin, todos sentimos de forma diferente. Va a depender mucho de nuestro cuerpo, va a depender mucho de nuestra realidad física para percibir las cosas. Y es ahí en donde las diferencias hacen que muchas veces nos derrumbemos. Ahora, ¿cómo salir del estancamiento? Lo que Pablo aquí está hablando en realidad es de la iglesia de los Gálatas, que había un momento en cual sin duda los Gálatas estaban viviendo una experiencia maravillosa espiritual. Pero de pronto, alguien dijo por allí, como de golpe y porrazo, algo ocurrió, algo sucedió que cambió la actitud, cambió la manera, cambió la forma. Y Pablo le hace hincapié allí y dice: vosotros corríais bien. De hecho, entonces Pablo está diciendo: yo los observé, yo los vi, yo sabía que ustedes estaban bien, pero algo pasó. Y ahí Pablo dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Pablo se da cuenta que hay un problema dentro de la iglesia, porque ellos no estaban obedeciendo la palabra de Dios, la que les había sido ministrada. Y ahora estaban en problemas, en dificultades, en conflictos o situaciones en las cuales sin duda el libro de Gálatas demarca, y quizás muchas otras cosas más. El punto es entonces que Pablo viene y les dice: esa persuasión, esa situación, ese estancamiento no viene de aquel que os llamó. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, para consolarnos nosotros mismos, de que muchas de las cosas que vivimos y experimentamos, Dios las permite. Y es nuestro consuelo al decir eso, porque de esa manera decimos: estamos en el plan y en el propósito de Dios, porque el Señor permite lo que estamos pasando. Si fuera el 100% real, yo estaría muy de acuerdo con usted, pero no es así. Hay muchas cosas que vivimos y experimentamos por nuestra propia culpa. Por lo que dice Pablo, porque no obedecemos a la palabra de Dios. Y como no obedecemos a la palabra, nuestra actitud o nuestra forma de pensar o de creer o hacer o ejecutar las cosas nos lleva a transformarse en un estorbo a nuestro crecimiento o a nuestra madurez espiritual. Ante eso, entonces, tenemos que saber cómo salir de ese problema, cómo salir de ese estancamiento, no importa en qué área de nuestra vida se manifieste. Entonces, lo primero que quiero marcar es vencer de alguna forma la mentalidad de sobrevivientes. La iglesia está viviendo con una mentalidad de sobrevivientes. Voy a tratar de explicarle eso, ojalá tenga la capacidad de explicárselo bien. Tenemos la tendencia natural de sobrevivir. Sobrevivir. Enfrentamos problemas, dificultades, situaciones difíciles y tenemos la tendencia natural de sobrevivir. No importa que los problemas no se solucionen, pero por lo menos estamos vivos. Y eso nos conforma. Trataré de explicarle más.
Esto se hace manifiesto, hermano, tanto en situaciones extremas como también en las situaciones cotidianas. Tenemos y vivimos situaciones extremas en nuestra vida, pero también vivimos todos los días situaciones cotidianas. Y ante esa realidad, cuando tenemos una mentalidad de sobrevivientes nada más, entonces comenzamos a estancarnos. A ver, ¿cómo le planteo? Cuando estamos frente a una situación límite, un problema grave, terrible, conflictivo, grandote, una situación límite, esta cualidad de sobrevivir quizás nos beneficie, porque no nos vamos a dar por vencido de alguna manera. Pero cuando tenemos una mentalidad de sobrevivientes en la vida cotidiana, eso siempre nos va a jugar en contra. Ese es un problema. Cuando vivimos una situación extrema, ¿qué podemos hacer? No podemos luchar en contra de ella. Nos damos cuenta que no tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad, no tenemos la inteligencia o la sabiduría suficiente para poder ver con claridad lo que debemos hacer o cómo hacerlo. Quizás no tenemos tampoco las capacidades económicas para salir de un problema X económico. Por lo tanto, no podemos hacer más que resignarnos y tratar de avanzar lo mejor que podamos. O sea, sobrevivir a la situación, al problema, al conflicto, porque no tenemos cómo solucionarlo en cualquier área. Pero cuando vemos las cosas cotidianas de la vida, cosas a veces sencillas o prácticas, y nosotros tenemos una mentalidad de sobreviviente, eso nos juega en contra, porque nos acostumbramos a vivir de esa manera. La Biblia dice en uno de los versículos que a Dios no le agrada los que retroceden. Esto nos muestra entonces que nosotros debemos avanzar. Dios no nos ha llamado a quedarnos estancados, Dios nos ha llamado a avanzar. Y esto implica entonces que nosotros siempre debemos estar haciendo un esfuerzo más para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Dios no desea que nos quedemos pegados y pasar años y años y años y años y años. Y alguien dijo, soy el mismo de antes. No tiene ninguna gracia ser el mismo de antes. Deberíamos ser mejores que antes. Y se supone que en esta vida cristiana nosotros vamos mejorando. La Biblia dice también que vamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, que nosotros vamos en crecimiento espiritual, que vamos, en otras palabras, entendiendo la voluntad perfecta del Señor en nuestra vida. Entonces, frente a una situación difícil en el matrimonio, por ejemplo, a veces vamos a tener que tener una mentalidad de sobreviviente porque no podemos solucionarlo quizás, pero tenemos que seguir avanzando. El problema es que en vez de sanarnos a veces, solo sobrevivimos. Y muchos matrimonios sucumben ante esa realidad. Ya no se aman, ya no hay afecto, ya no hay cariño. Tampoco hay esfuerzo para que eso aumente, porque en realidad tenemos una mentalidad de sobrevivientes. ¿Y por qué estás casado? Bueno, no me queda otra, ya firmé en el civil y... Fíjese en el trabajo, disculpe que le ponga este ejemplo, fíjese en el trabajo. Mire y observe a la gente casada que sale feliz del trabajo para ir a su casa. ¿Ya los vio? ¿Los recuerda? Algunos no quieren ni salir. Inventan algo con los amigos. Inventan algo para salir. Oye, ¿por qué no vamos allí? No sé, toma un cafecito. No, ¿por qué no vamos a...? Pero hay que irse para la casa. No, pero es muy temprano todavía. Hay situaciones en las cuales demarca inmediatamente que hay un problema, que hay una dificultad. Pero la gente tiende a sobrevivir en vez de arreglar el problema, en vez de mejorar la situación, en vez de sanar el problema, tiende a vivir como sobreviviente. Entonces sobrevivimos como podemos y vivimos resignados, sencillamente resignados a no ser felices. Se supone que el Señor nos ha llamado para que nosotros vivamos una vida plena en Él. Estamos conscientes que los problemas y las dificultades son parte también de la vida.
Pero no significa que porque tenemos problemas vamos a vivir amargados. Yo creo que hay momentos difíciles, hay momentos complicados, pero también hay momentos felices. Yo no sé por qué cuando alguien fallece, todo el mundo, ¿se ha fijado? Todo el mundo se acuerda de los momentos felices. Usted no va a escuchar a ninguna persona hablando de momentos tristes o terribles en la vida de aquella persona que falleció. Solo momentos felices. Haga cuenta que alguien se murió y hable de los momentos felices con él. Por último, cuando haya una discusión en casa, acuérdese de los momentos felices solamente con su esposa. Hay situaciones en las cuales son muy difíciles de sobrellevar porque tenemos una mentalidad de sobrevivir. Bueno, si le gusta, le gusta. Y si no, no. Punto. No, esto no es así. Hay que mejorar la situación. Pero el problema nuestro es eso. Entonces, veamos en esto, ¿en qué nos hemos detenido? ¿En qué nos hemos estancado? Se supone que nos casamos para ser felices, en cierta forma. Para disfrutar, para vivir una vida plena. Y eso no escapa a que hayan problemas o dificultades. Pero eso no evita que nosotros busquemos soluciones. No evita que nosotros busquemos más la felicidad que el estar discutiendo. En este sentido, entonces, cada uno de nosotros no podemos resignarnos a no ser felices. Es que dice, no, es que todo el mundo vive así. Nadie es feliz en este mundo, así que, ¿qué voy a ser feliz yo? No, la palabra de Dios dice que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y nosotros como cristianos y como creyentes debemos tener esa vida abundante. Mire a su alrededor y vea la vida abundante de los hermanos. Usted dice, no, con esa vida, hermano. Uno mira la cara de los hermanos y tienen el signo de problema en la frente. Seamos honestos, venimos a la iglesia cargados de dificultades y conflictos y problemas y lo único que buscamos es la solución de ellos, pero no entendemos que la solución está en nosotros. No es que el Señor no obre, no es que el Señor no actúe, el Señor tiene el poder para hacerlo, pero Él nos da la sabiduría para que nosotros demos el paso a hacer lo que debemos hacer. Las soluciones las tenemos a mano, pero a veces no queremos hacerlas porque implica dejar el orgullo, implica pedir perdón, implica comportarse adecuadamente con alguien. Entonces es ahí cuando los conflictos no se solucionan y nos acostumbramos a vivir solamente sobreviviendo. Si usted mira la situación difícil en lo laboral, en el trabajo, con su jefe, con los colegas de trabajo, quien sea, no importa dónde trabaje, en vez de concentrarnos en progresar, ponemos nuestro esfuerzo en mantenernos a flote. Mantenernos a flote. Sacrificamos incluso nuestro crecimiento con tal de mantenernos a flote. O sea, algunos van al trabajo y cumplen el trabajo con tal de que no lo despidan, pero no tienen ninguna otra proyección. Si le ofrecieran otro trabajo, ¿qué haría usted? Lo acepta inmediatamente, porque no tiene ninguna proyección en el trabajo donde está. Porque usted solamente sobrevive. Ese es nuestro problema. Debiéramos trabajar proyectándonos, debiéramos trabajar, o donde estamos, trabajar proyectándonos. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña que nosotros debemos mirar hacia adelante, confiando plenamente en el Señor. Por algo Dios nos ha permitido tener ese trabajo y allí vamos a crecer y vamos a poder entonces proyectarnos a futuro. Le preguntaba un día a un hermano, dice, hermano, ¿qué pasaría si te despiden? No, pastor, ni se le ocurra, ni Dios lo quiera. ¿Por qué? No, dije, si me despiden, no, ¿cómo pago las deudas? Yo dije, pero no tienes nada planificado. No, si apenas gano. Po. ¿Y qué harías si no tienes trabajo? No sé, no, sería terrible. No, mejor no hablemos de eso, me dice. ¿Qué pasa con esa persona? No tiene proyectos. No tiene nada. Sobrevive. Entonces mucha gente solo sobrevive. Y la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos ser sabios en todas las áreas de nuestra vida. El libro de Proverbios dice que Dios nos da sabiduría para generar riqueza.
Imagínense, la palabra de Dios lo dice ahí. Yo no estoy hablando de prosperidad, de generar riqueza, o sea, dejar de ser flojo y trabajar más, esforzarse más. Y no hablo de tiempo, sino de ser sabio, de ser inteligente. Entonces, frente a una situación difícil en lo económico, ¿qué hace usted? Vivimos tapando agujeros. Eso es lo que hace todo el mundo, porque sobrevive. Tengo una deuda, pide un crédito, lo tapa allá, pide otro crédito para tapar acá, pide otro crédito para tapar acá. Al final el hoyo se va haciendo cada vez más grande. Al final debe todo lo que tiene y más. O sea, el día que no pueda pagar esa cuota, le embargan todo lo que tiene, incluso hasta la familia se le embargan. Porque solo sobrevivimos. No confiamos en Dios. Nosotros decimos confiar en Dios, creer en Dios, esperar en Dios y pedirle a Dios la sabiduría, pero a veces no lo hacemos. Nosotros tratamos de manejar nuestro futuro, pero no confiamos que el Señor puede darnos la dirección a nuestro futuro. No confiamos en que Dios puede hacer algo grande a través de nuestras vidas. Entonces, en vez de desarrollarnos económicamente y de esta manera poder aumentar nuestros recursos, solo sobrevivimos. ¿Usted ha escuchado el término apretarse el cinturón? Apretarse el cinturón. Seamos honestos, muchas familias no saben eso. Y a veces reciben su sueldo, van al supermercado, compran algo, todos contentos porque todos se ponen felices cuando papá o la mamá llega con cosas para la casa y empiezan a poner en el freezer o en algún lugar. Pero de una sola sentada a veces se comen la mitad. Es que hace tiempo que no comíamos queso. Y se fue el queso. Disculpe que haga esas cosas, pero así pasa. No controlamos nuestros deseos, no controlamos lo que debemos hacer. Entonces ahí es un problema. ¿Y cómo Dios nos va a prosperar? Alguien dice por allí, ¿cómo prosperaron toda esa gente? ¿Cómo ha prosperado la gente que ha llegado muy arriba? Bueno, apretando el cinturón. Se come menos. Es que este se come 1 kilo de pan diario, no, ahora te comes 3 panes. Me voy a morir de hambre. No te vas a morir de hambre. Esta es una realidad. Entonces, a veces nosotros no entendemos que podemos generar recursos, pero no son los recursos para comérselos todos. Enseñaba en un mensaje anterior a este, mucho anterior, también acerca de esto mismo, que mucha gente dice voy a colocar un negocio de abarrotes y ese negocio de abarrotes me sirve para generar recursos y al mismo tiempo para alimentar a la familia. Entonces ya no tengo que ir a comprar, sino que tengo ahí mismo. Pero al final la familia se come todo el negocio. Y la gente dice, ¿por qué no prospera este negocio? ¿Cómo va a prosperar si tiene sabañones ahí? Se comen todo. Y eso es una verdad. Yo también fui hijo de padres, o en este caso mi madre tenía un negocio. Yo le sacaba las leches de condensada en la noche. Le abría 2 hoyitos y me iba a la cama. Y después se me olvidaba botar el tarro y ella miraba debajo de la cama, ahí estaba el tarro. La paliaura el otro día, pero nadie me quitaba haberme comido la leche condensada. Ahora, si yo hacía eso, imagínense, éramos 11 hermanos, los otros también hacían algo. O sea, en el fondo el negocio nunca prosperaba, no porque no fuera bueno, sino porque había muchos consumidores. Y esto es una realidad. Entonces, por eso uno tiene que entender que Dios nos da la sabiduría para generar recursos, pero también debemos tener cuidado. Entonces la mentalidad de sobrevivientes
te llena a veces, lamentablemente, o te lleva a resignarte. Y también eso te lleva a la mediocridad. Y eso hace que te estanques y pierdas de vivir plenamente lo que Dios dice en su palabra. Ahora, lleva esto a lo espiritual. Mira la mayor parte de los cristianos cuando estamos enfrentando alguna situación. Hermano, usted nos ayuda. No, yo no sirvo para eso. Yo no, yo no sirvo. Pero podría hacer el empeño. No, que voy a servir. Yo no sirvo, hermano. ¿Qué pasó? Está estancado. Hermana, usted podría. No, yo no tengo tiempo. Está estancada. En lo espiritual está estancada. Usted y yo debemos saber que cuando hablamos de crecimiento espiritual, también se habla de servicio al Señor. No puede nadie crecer espiritualmente si no sirve al Señor. Un día me preguntaba un hermano, dice, ¿cómo llegó a ser pastor usted? Sirviendo al Señor. Si yo no hubiera servido al Señor, no soy pastor. Es sencillo. Estaría en cualquier lugar, en cualquier empresa trabajando, y ahí estaría, y posiblemente cristiano, pero a la distancia. Y iría a un culto, a una iglesia, perseveraría en una iglesia, estaría yendo a una iglesia, diezmaría, ofrendaría, pero no sería más que eso. Pero sirviendo al Señor es donde realmente Dios canaliza esa realidad para el llamado de Dios y también para bendecir nuestras vidas a través de todo lo que Él quiere hacer. No se puede de otra manera. No es tan solo tener un pensamiento, un deseo, un anhelo, sino que tiene que ser a través del servicio al Señor. Pero ¿cuántos cristianos se resignan? Y viene después de esa resignación la mediocridad. ¿Qué es lo que es mediocridad para usted? ¿Hay algún sinónimo de mediocridad que nos pueda aclarar un poco más eso? Porque la mediocridad podría alguien solamente apuntar a la parte económica y no es eso. Mediocridad tiene que ver con muchas cosas en la vida. Ser mediocre en nuestras decisiones, ser mediocre en nuestra forma de vida, ser mediocre en nuestro servicio al Señor, ser mediocre en nuestro trabajo, ser mediocre en nuestras disposiciones. O sea, al final en todas las áreas de la vida podemos aplicar eso. Y si nosotros llegamos a ser mediocres en nuestra vida cristiana, entonces la iglesia no va a crecer, no va a proyectarse, no va a hacer nada de lo que debe hacer. Entonces nos estancamos. Y al estar estancados, hermano querido, perdemos la bendición de vivir plenamente. A veces le pregunto a algunos hermanos así, de repente así les pregunto, hermano, ¿estás feliz, hermano? ¿En qué? No, yo te pregunto si estás feliz. No, pero ¿a qué se refiere usted? A estar feliz, pues. Entonces los hermanos como que esperan que uno le pregunte identificando la situación. Hermano, ¿estás feliz económicamente? Entonces, no, está mala la cosa, pastor. ¿Estás feliz espiritualmente? Claro, ahí sí. O sea, no puede ser que una persona esté feliz en un área y en la otra no. ¿Te das cuenta que todas las áreas de nuestra vida afectan nuestra felicidad? ¿O afectan nuestro gozo? Todo depende de cómo estemos viviendo. Hay realidades en nuestra vida, hay realidades en nuestro hogar, en nuestra familia. Algunos viven situaciones difíciles económicas, otros de enfermedad, otros conflictos matrimoniales, conflictos familiares, conflictos económicos o materiales. Cual sea la situación, pero increíblemente hay algo que denota maravillosamente una bendición, que es el gozo del Señor en la vida de esa persona. Y a pesar de lo que puedan estar viviendo, ellos están gozosos. ¿Te has fijado tú que no andan llorando y diciendo es que estoy mal, es que me duele aquí, que me duele acá? Sino que ellos igual alaban al Señor, se gozan igual, porque Dios conoce sus necesidades. Y ellos no viven una mediocridad en el Evangelio. O sea, podríamos aplicar también la mediocridad al asunto de donde la gente se lo pasa llorando. Es como hipocondriaco espiritual. Usted sabe que el hipocondriaco de físico le duele todo. Tiene todas las enfermedades habidas y por haber. Todos los días le duele algo diferente. Imagínate hipocondriaco espiritual. Todos los días tienes algo de qué quejarte.
Entonces no puede ser que nosotros lleguemos a ese estado. Al contrario, nosotros tenemos que salir de ese estado. Y la manera de salir es no sobrevivir, sino que nosotros tenemos que ir más allá de eso, hermano querido. Más allá de eso. No estamos aquí para sobrevivir. Nosotros estamos para vivir una vida en abundancia. ¿Tiene una vida abundante? ¿Quién tiene una vida abundante? Aquel que se goza a pesar de. Hay gente que dice, no, pero lo que pasa, lo que me refiero que hablan mucho. Lo que pasa es que yo tengo problemas, pues, y el pastor no tiene problemas. Ellos piensan que uno no tiene problemas. A mayor responsabilidad, más grandes son los problemas. Esto pregúntaselo a tu jefe, al gerente de la empresa. Pregúntaselo a él. Y él te va a decir inmediatamente, dice, no, daría cualquier cosa por no estar aquí, que otro estuviera en mi lugar y yo estuviera allá trabajando tranquilamente allá donde tú trabajas y el otro allá muriéndose donde trabaja. Porque cada situación es diferente y esa es una realidad. A mayor responsabilidad, más grandes son los problemas. Entonces, en este sentido, cada uno de nosotros vivimos experiencias, situaciones difíciles en nuestra vida. Pero si nosotros solamente estamos sobreviviendo, entonces eso nos va a afectar a la larga. Porque a veces en las cosas cotidianas también sobrevivimos y no crecemos. Amén. Segundo punto quiero enfocar. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar de construir podium. Podium es la palabra, podium. Altares. Podium, en donde alguien da un discurso. Y empezar a construir trampolines. Dice, ¿a dónde sacó esa cuestión el pastor? Pero déjeme explicarle a qué me refiero. El podium en realidad es el lugar en donde la gente expone lo que ha logrado, lo que ha alcanzado. Pero el trampolín siempre es el lugar en donde la persona va más allá, va más adelante. Siempre en el trampolín las personas se lanzan a algo mayor. Quiero que entienda eso. Tanto el podium como el trampolín son plataformas en sí. Las dos son plataformas. La diferencia está, por supuesto, que uno sirve para exhibir, como dije, lo logrado, y lo otro es para lanzarse a cosas mayores. Tenemos a muchos cristianos que solamente se lo pasan en el podio. Hermano, cuando el Señor me llamó a mí, yo llegué y el Señor ha hecho esto conmigo y a esto otro, aquí, cuenta toda su historia. Perfecto, dice, ¡ay, qué lindo lo que hizo el hermano, el Señor con el hermano! ¡Qué lindo, qué bonito! Pero no hay nada más. Y ahí está, vivimos nosotros contando las historias. Esto es como la canción que se canta, pasan los viejos estandartes. ¿Ya? Algunos se la saben aquí, ¿no? La podríamos cantar después al final. Entonces, ese es el problema. Mucha gente solamente utiliza su vida para mostrar lo que ha alcanzado hasta ahora, pero no entiende que la vida no termina y debemos seguir proyectándonos hacia adelante. Y aunque hayamos tenido un montón de escollos en el camino, todas esas cosas que hemos vivido, sean buenas o sean malas, nos han enseñado a enfrentar la vida y nos han enseñado a través de esos errores a no cometerlos de nuevo. Y nos han enseñado que a través de esas virtudes Dios puede llevarnos más arriba todavía. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, vamos a poner este ejemplo. El podium. El que se recibe de una profesión, va a la universidad y logra su profesión, recibe su cartón, su título, así se le llama. ¿Qué dice él? Llegué, lo logré. ¿Esa era su meta? No puede ser esa su meta. Pero muchos construyen su podio, lo logré. Sin embargo, aquel que construye trampolines, él dice, aquí
es donde comienzo. Si estudió medicina, aquí es donde comienzo un doctorado o en el área que sea, porque construye un trampolín y quiere más. No se queda con solo lo que logró, sino que ahora quiere más, porque se dio cuenta que lo que logró, que pensaba que era difícil al comenzar, ahora se da cuenta que tiene la cabeza y tiene la capacidad para poder lograr mucho más todavía, y dice: voy a ir por más. La persona que entra a trabajar en una empresa dice: ya está, por fin logré entrar a esta empresa donde tanto quería entrar. Construye su podio: lo logré. ¿Dónde trabaja? En tal empresa. Ah, qué bueno, y ahí trabaja. ¿Y qué va a hacer ahí? No sé todavía, pero ahí estoy. Perfecto, construyó su podio. Pero el que construye el trampolín dice: aquí comienza mi carrera laboral. Aquí es donde yo quiero comenzar, crecer, aprender, madurar y poder proyectar mi vida en lo que Dios va a hacer conmigo. Hay mucha gente que solamente construye podium y se queda allí estancado, porque se acostumbra lamentablemente solo a sobrevivir. Hay mucha gente que trabaja por inercia. No, ojalá no sea usted, pero trabajan por inercia. No saben ni lo que están haciendo, pero lo hacen. No hay mayor conciencia de lo que están haciendo, y no trabajan para la empresa tampoco, sino que trabajan para poder ganar su sustento y llevarlo a casa. Entonces ahí no hay mayor proyección. Y lamentablemente la gente que es jefa en esa empresa se da cuenta de eso. Se da cuenta quién quiere crecer y quién no quiere crecer. Entonces es ahí el punto en donde tenemos que tener cuidado. Veámoslo en la parte espiritual para que entendamos esto. Una persona va y se bautiza en las aguas. Y él dice: lo logré, ya estoy bautizado. Soy un cristiano. Ah, qué bien. Si fuera esa la meta, entonces hace muchos años atrás que la logré. Pero el que realmente construye trampolines dice: me bauticé y aquí comienza mi carrera cristiana. O sea, hay mucho más por lograr, mucho más por alcanzar. El bautismo en agua es una parte, pero no es lo último. Es el inicio de la vida cristiana. Y es ahí en donde yo entonces debo entender que no puedo quedarme estancado y que debo construir un trampolín para seguir avanzando. No te olvides, hermano querido, que todo lo que logramos en la vida podemos convertirlo en un podio o en un trampolín. Tenemos que dedicarnos a construir trampolines constantemente para seguir avanzando y seguir creciendo. Y sobre todo en el área espiritual, nuestra vida va a ir entonces recibiendo la sabiduría y la capacidad de Dios para hacer cosas mayores para el Señor. En esto, lamentablemente, la mayor parte de cristianos se cierra ante esto y simplemente se queda pegado en algo, estancado en algo. Y ahí es donde vienen las palabras de Pablo nuevamente: vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Tiene que haber habido un momento, o tiene que haber un momento en su vida espiritual en donde usted corría bien. Y las ganas que usted tenía, los deseos que usted tenía, el anhelo que usted tenía era servir a Dios, crecer en el Señor, hacer su voluntad, vivir para el Señor. Entonces la pregunta que Pablo está diciendo: vosotros corríais bien, pero ¿quién os estorbó? ¿Qué pasó? Hay un obstáculo ahí y no sabemos qué ocurrió. Tercero y último, lo que debemos hacer es creer en el amor del Señor. Y tenemos que creer en el poder de Dios. El problema de la iglesia es que duda del amor de Dios. ¿A cuántos cristianos usted ha escuchado que no, el Señor, yo creo que el Señor ya no me ama porque mira lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando? No creo que el Señor me ame a mí, yo soy tan malo. Y empiezan ahí. ¿Cómo es posible que un cristiano dude del amor de Dios? ¿Cómo es posible que un cristiano dude del poder de Dios? Cuando verdaderamente nosotros creemos en Dios y creemos que Él nos ama,
Ninguna de las cosas que ocurran en nuestra vida nos van a desestabilizar de ese amor de Dios. Dios nos ama y Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida. Entonces, si nosotros desarrollamos una actitud correcta ante eso y entendemos que si Dios nos ama, entonces somos favorecidos. ¿Ha escuchado? Disculpe la frase que voy a utilizar, que no la usamos nosotros, pero sí se oye por allí, ¿no? Dice alguno, dice, este tiene santo en la corte. O sea, tiene amigo, del amigo, a este lo ayudan, a este siempre lo están ayudando. O sea, entendamos esto, si Dios nos ama, nosotros somos favorecidos. Dios siempre nos favorecerá. Todo lo que usted encare, todo lo que usted haga dentro del plan, dentro del propósito de Dios, todo lo que usted esté haciendo, ¿me está escuchando? Dios le ayudará. Pero es usted el que tiene que proclamar lo que realmente es. Usted tiene que decir, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, dice la hermana, y Dios me ama. Eso es lo que tiene que entender. Y el poder de Dios está a favor suyo. Pero ¿cuál es la pregunta aquí de Pablo? ¿Qué pasó? ¿Vosotros corríais bien? ¿Y quién les estorbó? ¿Quién les estorbó? Ese es uno de los problemas que tenemos hoy. Hay tantos estorbos en nuestra vida. Hay cosas maravillosas en la vida, cosas hermosas en la vida, pero a veces cuando nosotros no canalizamos bien esas cosas, se vuelven un estorbo. Hay muchas cosas que usted anhela, que usted quiere, y a veces se pueden transformar en un estorbo. Debiéramos pedir en el propósito de Dios, debiéramos pedir en la voluntad de Dios, pero ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Entonces, esas situaciones que nos golpean en la vida, los problemas y los conflictos que vienen y nos sacuden a veces, nos tambalean de tal manera que nos desalientan, nos desaniman, no queremos avanzar más, no queremos seguir más, porque pareciera, y a algunos les parece así, pareciera que mientras más buscan de Dios, más problemas tienen. Y cuando hay problemas, no queremos avanzar porque es como que nos da miedo, nos da susto seguir avanzando. Dice, si sigo orando, si sigo ayunando, si sigo leyendo, o sea, al final los problemas se van a intensificar más. Mejor dejo esto hasta aquí, después sigo. Y mucha gente se detiene. Y a veces ese pequeño detenerse se transforma lamentablemente en lo que dijo Pablo: un estorbo. Un estorbo. Y ahí es donde Pablo advierte: esa persuasión no proviene del que os llamó. No proviene de Dios, no tiene nada que ver. Dios no quiere que nos detengamos. Dios no quiere que nos frenemos o nos estanquemos. Dios quiere que avancemos. Pero usted y yo somos responsables de buscar la voluntad de Dios y hacer lo que corresponde. Recuerde algo, que si usted corría bien, y Dios lo sabe, pero apareció un estorbo ahí en su vida, ese estorbo nunca ha procedido de Dios. Hay mucha gente que le atribuye a Dios algo que nunca Dios ha hecho. No, lo que pasa es que el Señor a mí me bendijo con esto, entonces yo tengo que preocuparme de esto, y por eso yo no voy a la iglesia, porque el Señor me bendijo con esto. Wow. O sea, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Todas las cosas pueden ser buenas, pero cuando me alejan de Dios, ya no son buenas. Alguien dijo por allí, y un joven me decía hace algunos años atrás, recuerdo muy bien, recuerdo hasta el nombre de él, pero no lo voy a dar, y me decía: pastor,
esto es lo más lindo que me ha pasado en el Señor. Es maravilloso. Y me empezó a contar. Extraordinario. Yo lo veía así con sus ojos así brillantes, todo. Es que estoy enamorado, pastor. Y yo pensé que estaba enamorado de Jesús. Por lo que me decía, por lo que me contaba. Yo estaba contento escuchándolo cuando de repente dice, es que sabe que sueño con ella. La veo en todas partes. Y no me enojé ni me molesté por lo que estaba diciendo. No, primero yo pensaba, por lo que él decía, yo pensaba que estaba enamorado de Jesús. Pero al final de eso me da la realidad de lo que él estaba enamorado de una joven. Era una buena joven, era cristiana también, perfecto. Pero él lo único que quería era estar con ella, pasar con ella, conversar con ella, hablar con ella. Era su mundo. Él la veía en todas partes, la veía en los árboles, la veía en la luna. Ese chico estaba enamorado. Y en ese momento cuando hablamos, recuerdo cuando hablamos, yo había notado algo extraño en él, que como que algo había pasado en él, que no era el mismo. Él era un chico muy efusivo para alabar a Dios, muy especial para alabar a Dios. No, él no tenía nada que ver, no importa quién estuviera al lado, él alababa al Señor. Pero de un tiempo a esa parte ya como que él había perdido esa efusividad, ese gozo, esa alegría, y era como más compuesto, como conservaba la compostura. Ahí entendí por qué conservaba la compostura. Se había enamorado y no quería que su enamorada viera a un loco rayado. Entendí eso. Entonces yo le dije, hijo, me alegro que estés enamorado, me alegro, le digo yo, pero tienes que orar al Señor para que sea Dios quien pone ese sentimiento en tu vida, no sea cosa que tú la alimentes y al final te enamores de tal manera que pienses que es Dios en el asunto y hagas algo que no es de Dios. Entonces, no se preocupe, pastor, me dijo, yo estoy orando mucho. Perfecto. 2 semanas después conversé de nuevo con él porque me preocupé más, empecé a ver lo que no venía mucho. Yo le dije, hermano, discúlpame, tú me dijiste que estabas orando mucho al Señor por eso. ¿Qué le pides a Dios cuando oras? ¿Cómo, pastor? ¿Qué le pides a Dios? ¿Qué le dices? ¿Cuáles son las palabras que utilizas para pedirle a Dios o hablarle a Dios de este asunto? No, pues yo le digo, Señor, que esta sea la mujer para mí. Señor, que esta sea la mujer que tú me has dado. Que esta sea la mujer que me va a acompañar para servirte. Yo lo quedé mirando así. Y él me dijo, pastor, ¿está mal? Claro que está mal, por hermano. Tú tienes que pedirle al Señor que si eso es de Él, que crezca en tu corazón, y si no, que lo elimine. Y él me dice, no, pastor, ¿cómo? Él quería estar enamorado de esa persona, él quería amar a esa persona, y él no iba a soportar que el Señor se la quitara. Lo sentí inmediatamente y le dije, hijo, ¿sabes qué puede ocurrir aquí? Que si Dios se mete en esto y tú no eres la persona para ella o ella para ti, Dios puede romper esto. Se asustó, se preocupó, se enojó. No te olvides que Dios es el que rige tu vida. Él es el dueño de tu vida, como es el dueño de la vida de esta muchacha. Y si Dios quiere que tú estés con ella, tienes que orar a Dios. Tú no tienes que agradarle a ella, tú tienes que agradarle a Dios para que ella se enamore de ti. Al final, lamentablemente cambió todo. Fue peor cada vez y peor cada vez, peor cada vez. Hoy no está ni él ni ella. No están ni juntos, los dos descarriados. ¿Por qué? Le hicieron más caso a su corazón. ¿Por qué pongo esto? Es un ejemplo de muchos que podríamos poner. Lamentablemente, entiéndame por favor, perdemos el gozo de Dios. Porque a veces nosotros ponemos algo en nuestro corazón que creemos que puede ser de Dios. Nos vamos siempre a la lógica, pero en realidad no. Tenemos que tener un cuidado único. Vosotros corríais bien. Entonces ahí pregunta Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y termina diciendo, esta persuasión no proviene
del que os llamó. Dios nos ha llamado, hermano querido, para bendecirnos, que eso es lo primero. Y segundo, nos ha llamado para ser bendición. ¿Qué es lo que ve la gente en ti? Es cosa de preguntar a tus seres queridos, amigos, familiares, colegas de trabajo. Pregúntale algún día para que vayas tanteando terreno. ¿Te gustaría ser como yo? Y el colega te mira y dice, ¿cómo dijiste? No, si te gustaría ser como yo. Ahí tonteando, ¿cierto? No, estoy hablando en serio. O sea, piense lo que le estoy diciendo. Si supone que lo que ellos deben ver en nosotros es gozo, alegría, un testimonio y una vida para Dios. O sea, ¿qué es lo que ve la gente allá afuera? Y termino cerrando este mensaje en esto, marcando esta realidad. Cuando nosotros nos acostumbramos solamente a sobrevivir, somos cristianos evangélicos, venimos a la iglesia, pero solo sobrevivimos. No vamos más allá, nos volvemos mediocres en nuestra forma de vivir para Dios. Entonces, ¿qué testimonio estamos mostrando allá afuera al mundo? Que muchas personas cristianas dicen, el Señor es poderoso. ¿Usted lo dice? El Señor es grande. El Señor suple nuestras necesidades. El Señor provee todo lo que necesitamos. El Señor nos sana cuando estamos enfermos. El Señor nos levanta y nos da ánimo. ¿Sí? Todo eso lo decimos. Pero ¿cuántas familias cristianas van a golpearle la puerta al vecino del lado que no es cristiano? Un poquito de azúcar, tecito, café. Y el vecino del lado pregunta y dice, ¿y estos no son evangélicos? ¿Y esto no es la iglesia? ¿Y esto no dicen que tienen un Dios grande? ¿Y esto no dice que Dios les suple todas sus necesidades? Y nosotros le estamos parando la olla. ¿Te das cuenta? Ahora tú dices, pero pastor, ¿qué hago si tengo necesidad? Habla con Él. ¿Acaso Dios no puede tocar a alguien en su corazón e ir a tu misma casa a dejarte algo? Hermano, Dios hace milagros como esos. Pero hemos dejado de creer, dejado de confiar, hemos dejado de esperar en Él. Nos acostumbramos a sobrevivir cuando en realidad Dios quiere que vivamos una vida abundante, que confiemos en Él, que esperemos en Él, que le amemos a Él y que saquemos todo estorbo que hay en nuestra vida para creer realmente en el amor y cuidado de Dios. Dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios lo dice: Dios suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora yo te pregunto, ¿has visto un milagro en tu vida acerca de eso? Tienes que seguir creyendo. Por lo tanto, venga lo que venga, suceda lo que suceda, no te estanques, no te detengas, sigue avanzando. Si la familia no quiere venir, ven tú. Si el esposo no quiere venir, ven tú. Si la esposa no quiere venir, ven tú. Porque eso es lo que debes hacer, servir a Dios, y Dios suplirá las necesidades. No podemos, hermano querido, acostumbrarnos a sobrevivir. Tenemos que confiar en el Señor. Y eso no se trata, hermano, tampoco de quizás en algún momento recibir la ayuda de algún hermano. Pero tampoco es bueno que tú y yo andemos llorando. Porque hay gente que se acostumbra en la iglesia solo a llorar. Te aseguro, vas a llorar toda la vida. Pero si te acostumbras a confiar en el Señor, a creer en el Señor y a orar en privado a Dios, ante Él mostrar tus necesidades, Dios suplirá esas necesidades. Tocará a quien Él quiera para suplir tus necesidades, y no tendrás necesidad de hablar con nadie. ¿Cuál es el problema que a la mayoría de los cristianos le afecta más? ¿Qué área? Dinero. El dinero. Si no hay dinero, mírale las caras a los hermanos. Tú sabes cuando están pagados y cuando no están pagados. ¿Por qué?
porque su confianza está en ello. Y Dios dice en su palabra que si confiamos en el dinero, no podremos servir al Señor. A Dios se le sirve haya o no haya dinero. Pero eso te condiciona, nos condiciona. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a entender que las cosas no están marchando bien. ¿Y cómo voy a alabar al Señor? ¿Y cómo voy a exaltar al Señor? Si tengo deuda, no la he podido pagar, no sé qué es lo que voy a hacer mañana. Pero ahí es donde Dios nos pide sacrificio de alabanza para Él. Cuando más te cuesta, cuando es más difícil, y tú llegas aquí y le alabas y le glorificas, tú alabando al Señor aquí y Dios solucionando tu problema allá. Dios es así, es maravilloso, es extraordinario. No hay nadie como Él. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que dejar de sobrevivir. Tenemos que dejar de construir podio. Y tenemos que confiar en el Señor y creer en el poder de Dios. Porque Él va a hacer cosas maravillosas para con nuestra vida. Por lo tanto, Dios nos ha llamado a ser bendición para otros, como también Él nos ha bendecido. Póngase de pie, por favor, en esta noche. La palabra de Dios dice en Apocalipsis: yo conozco tus obras. Sé que tienes poca fuerza, pero no has negado mi palabra. Por eso dice ese versículo: he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Hermano querido, las situaciones más increíbles pueden suceder y ocurrir. A veces queremos ver milagros de Dios cuando Dios todos los días quiere hacer milagros en nuestra vida. Y solo espera que confiemos en Él y que creamos en Él. Que dejemos de tratar de sobrevivir, porque en realidad el sobrevivir hoy día es lo que hace cada persona en este mundo. Pero Él nos ha llamado a vivir una vida en abundancia, y eso implica confianza en Él, creer en el poder de Dios, creer que Él puede levantarnos de nuestra condición y creer que Él puede ayudarnos en nuestras situaciones difíciles. Creer que Él puede ayudarnos en nuestros conflictos matrimoniales. Creer que Él puede ayudarnos en los conflictos familiares. Creer que Él puede ayudarnos en nuestros problemas económicos. Creer que Él puede ayudarnos en toda área de nuestra vida. No importa cuán difícil lo veas ahora, el Señor quiere que tú confíes y creas en Él, que esperes en Él, que se lo cuentes todo a Él. Sé que a veces quizás hace bien hablar con alguien y contarle nuestras situaciones, y pareciera que al hacerlo hemos sacado una carga tan grande de nuestra vida, pero a veces eso no cambia nada. Los problemas siguen allí, los conflictos siguen allí. Pero cuando tú se lo cuentas a Él, cuando tú lo hablas con Él, Él no se queda de brazos cruzados, porque al contárselo tú a Él es porque estás confiando en Él. Has confiado. Uno de los problemas más grandes que existe hoy es la confianza en Dios. ¿Cómo poder confiar plenamente en Él y depositar en Él toda nuestra confianza y nuestra fe? Creer que Él va a hacer lo que es imposible para nosotros. Todo lo imposible Él lo hace posible. Por eso quita los estorbos. Sal de ese estancamiento espiritual. Sal de esa condición que te ha tenido allí por tanto tiempo.
y que lo único que ha traído sobre tu vida son problemas, conflictos, males, dudas, situaciones dolorosas que hasta el día de hoy quizás no has podido reparar. Permite en esta hora que el Señor pueda ayudarte a salir de ese estancamiento. Vuelve a correr como lo hacías. Vuelve a hacer lo que hacías para el Señor con todo tu corazón. Vosotros corríais bien. ¿Qué fue lo que estorbó para no obedecer a la verdad? Este es el momento para que el Señor te ayude a salir de ese estancamiento. Este es el momento para que tú puedas recibir la ayuda de Dios, el poder de Dios y levantarte de esa condición. Esta persuasión, dice Pablo, no viene del que os llamó. Estos obstáculos no los pone el Señor. Esta detención, este estancamiento no lo ha traído Dios a tu vida. Este es el momento de sacudirse. Y este es el momento de avanzar. Este es el momento de creer. Este es el momento de confiar. Este es el momento de saber que Dios está contigo en esta noche y que Él puede ayudarte, no importa sea la circunstancia. Él está aquí en esta noche para ti. Su presencia fluye en este lugar. Se siente en esta noche esa presencia gloriosa. Ese Espíritu Santo se mueve aquí en esta noche. Está allí en tu vida, está en tu corazón, está en tu ser. Lo sientes, lo puedes sentir fluyendo allí. Lo puedes sentir como está tratando de libertarte. Y lo único que espera es que tú desees ser liberado, para que en esta noche la bendición de Dios fluya poderosamente. Oh, bendito Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, Jesús amado. Oh, mi Dios. Presencia de Dios. Espíritu Santo de Dios. Oh, Dios eterno.